Bienvenidos al devocional Aposento, un espacio donde buscamos oír la voz de Dios mediante la meditación diaria de su palabra. El día de hoy, lunes 15 de marzo, estaremos meditando Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 24. Como tema, enfócate en lo importante. En estos versículos, Jesús habla acerca de los fariseos y los escribas, los cuales eran líderes religiosos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios. Sin embargo, se habían desviado de esa responsabilidad, creyendo que ellos conocían bien la voluntad de Dios cuando no era así, y comenzaban a enfocarse en las cosas materiales y superficiales. Creían que debían jurar por el oro que estaba en el templo y no solamente por el templo, cuando Jesús nos dice en el versículo 22, y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Entonces Jesús les pregunta en el versículo 17, ¿qué es más importante, el oro o el templo, por cuya causa el oro queda consagrado? Y así también en el versículo 18 dice, también dicen ustedes, quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Y en el versículo 19 les pregunta, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? Y en estos versículos podemos ver cómo los escribas y los fariseos estaban poniendo por encima del templo y del altar, estaban poniendo el oro y las ofrendas, las cosas materiales. Se estaban concentrando en algo que no era lo más importante, que no era lo primordial. Y Jesús mismo se lo menciona en el versículo 23, cuando dice, «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad». Así nosotros debemos de tener cuidado en no fijar nuestra mirada en cosas materiales, no darles más valor que a la voluntad de Dios, enfocarnos en qué es lo que Dios tiene para nosotros y no solamente mirar lo que otros pueden considerar como más valioso, así como los fariseos consideraban que el oro y la ofrenda eran más valiosos que el lugar donde estaban y donde se consagraban. Debemos de ser cuidadosos y no tergiversar la palabra de Dios, esforzarnos en no desobedecer su voluntad. ¿Y por qué no en esta mañana hacemos una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a enfocarnos en lo importante, que es su voluntad? Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque nos has permitido una vez más escuchar y meditar tu palabra. Gracias porque cada día tú nos hablas de una manera diferente. Gracias porque nos ayudas a comprender que tu voluntad es lo más importante. Ayúdanos a enfocarnos en eso. Guíanos y nunca te separes de nosotros. Queremos seguir tu voluntad, pero ayúdanos también a discernir cuando no lo estamos haciendo. No queremos desviarnos por cosas materiales o por alguna otra situación. Queremos seguir tu voluntad y que esa sea nuestra prioridad. Gracias por tanta misericordia y amor que has derramado sobre nosotros. Sé tú nuestra guía y el que camina siempre a nuestro lado. Gracias. Amén.